tema que viene, que es líquido y sólido, es más teórico, pero verás que tiene tu parte también práctica ahí, pero más que todo cuando hay cambios de fase. Porque ahí le pasa por el grupo, la unidad. La unidad más chupadita ahí. Pasa una cosa ahí, pero. Entonces, en resumida cuenta. Lo que dice ahí abajo de tipo de sólido. Abajo de cristalino. ¿Aquí? Amorfo. Entonces. ¿Usted cuándo se llena? ¿Ah? ¿Usted cuándo se llena por un producto? ¿Y pasa qué? ¿Qué pasó? ¿Usted lo pasó el El lunes. Sí, yo lo hice el lunes. Solo no lo pasó por el grupo. La guía. Pasó fue Ah. un enunciado. No lo pasé. El de una declaración. No lo pasé por ahí. Entonces, este es más que todo, lo pueden calcular por la plataforma. Entonces, lo que empieza el tema es que, hablando un poquitico de los gases, fíjense que los gases, según su característica, es porque las moléculas de los gases, entre una y otra, hay mucho espacio. Porque ella tiene como característica los gases que no tienen volumen. Hay el volumen de la molécula gaseosa. Pero directamente, cuando hay una cantidad de gases, directamente no tiene una forma. Y tú ves que también adquieren el recipiente, el volumen del recipiente o del contenedor que contiene las moléculas gaseosas, en teoría, ¿no? Y entonces cuando calculamos la densidad de los gases son demasiado pequeños. Entonces, se puede decir que los gases son muy por debajo de su densidad de lugar, mejor dicho. Porque cuando vamos a sacar la densidad de los gases, en el que hicimos a la práctica, decíamos que era gramos sobre litro, es decir, 1 gramo por cada litro. O 3 gramos por cada litro, la cantidad es muy pequeña. A cambio, cuando la materia empieza a un grado más condensado, pero ya los líquidos, ya tienen un volumen, creo que sí, pero no tienen forma. Porque no puede ver el agua, tú ves el volumen del agua, el volumen, el espacio que ocupa el agua. A cambio tiene una forma, porque ellos quieren el volumen detrás del recipiente, ¿cómo se llama? La forma del recipiente. ¿Qué pasa con lo que entre más se va condensando la materia? Si tienen ya una composición más de su parte, su volumen, o su composición sí es más totalmente definida, ya que los sólidos sí lo podemos ver, a pesar que no hablamos de la forma, es la forma interna. Porque si nos agarra un poroto que está todo llevado por la vida, eso tiene forma. Por eso se llama estudios amorfos, por decirlo así. Entonces, si en la diapositiva hablo de un cuadrito, vamos a hablar del cuadrito ese, que este es una característica. Piensa, con respecto a los gases, ellos adoptan, según el volumen y la forma, adoptan el volumen y la forma del recipiente, contenedor. Los líquidos tienen un volumen definido, pero adoptan la forma de ese contenedor. Y los sólidos tienen un volumen y funciones fijas, porque como están acomodados internamente, microscópicamente, puede ser así, los sólidos ellos están ahí en funcionamiento. Con respecto a la densidad de los gases, los gases tienen densidades muy bajas, a cambio los sólidos y los líquidos tienen densidades altas. Por eso el agua, cuando hablamos de la densidad del agua, se asocia que normalmente una sustancia más densa, porque la misma cantidad de masa que tiene es el mismo espacio que ocupa. Cuando sacamos la densidad del agua, es 1 gramo sobre mililitro, es decir, 1 gramo mililitro como unidad. Por eso cuando sacamos el peso del agua, es con la cantidad de volumen. Cuando normalmente lo compran botellos de 20 litros, ¿cuánto más o menos pesa 20 litros? Es decir, que tiene la misma relación masa volumen, que es 1 a 1. Con respecto a la comprensibilidad, los gases son muy compresibles, ¿sí? Porque como entre moléculas de gas hay mucho espacio, se puede acortar su distancia y aplicándole presión. A cambio, los líquidos son ligeramente comprensibles, porque si uno agarra el gasto hidráulico, o cuando va a llevar a balancear el carro, ponen como unos elevadores que son prácticamente agarran el aceite y le aplican presión para que suba o baja ese gato, ese elevador. Entonces son ligeramente comprensibles, de todo modo que uno puede apretar una manguera, la manguera. Uno aprieta y siente la presión del agua como tal. Pero igualito la fuerza que tiene, va a hacer que tienes el dedo. O si no o por ejemplo, con las bombas, no las lleves que hacen las tuberías se revientan. ¿Por qué no? Se puede aplicar cierta presión, pero no totalmente. A cambio, cuando hablamos de los sólidos,
Dice la gravedad, son virtualmente incomprensibles, porque tú puedes comprimir un sólido, porque si aplica presión sólido que lo va a hacer, vas a pulverizar, triturarlo, machacarlo. Otro punto importante, tipo de característica de cada estado, este es el movimiento de las moléculas. Cuando hablamos de los gases, se dice movimiento muy libre, es decir, a usted que los gases aquí está, si no ve las partículas del aire, a usted que le ve una mezcla de gases, que tiene nitrógeno, oxígeno y otras partículas gaseosas, ellas están en constante movimiento, están libres, son bilaterales, por decir así. Mientras que no le la molesta, ellas son tan tranquilas. Lo que pasa es que hay una teoría que dice que mientras ellas estén, la temperatura está baja, el movimiento cinético de las moléculas gaseosas es bajo. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento cinético de las moléculas gaseosas. Con respecto a los líquidos, dice, se deslizan entre sí libremente. Las moléculas gaseosas no están, sí, son cúmulos de partículas que están cerca una de otra. Es decir, no están como los gases que están libres, sino que están cerca una de las otras. Entonces, por eso es que los líquidos se pueden vertir. Nunca vamos a ver, por ejemplo, el aire vertido, porque los que tienen un momento libre. A cambio, los líquidos, como están más cercanos a las moléculas, tienen el poder de vertirse, los líquidos. Y los sólidos dice que vibran en torno a moléculas en formas definidas. Como sabemos que las moléculas de los sólidos están todas pegadas, ellos no se van a mover, sino que vibran en sí, es decir, donde ellas que vibran. Y normalmente por eso cuando las moléculas sólidas empiezan a vibrar, genera calor. Cuando hay un movimiento entre las moléculas de los sólidos. Hay una diapositiva que dice una característica de los gases, dice que esto desorden total, mucho espacio vacío, las partículas tienen completa libertad de movimiento, las partículas están muy separadas. Por respecto a los líquidos, desorden, las partículas o cúmulos de partículas están libres de moverse uno respecto a otra. Las partículas están cercanas entre sí, como les decía ahorita a ustedes. Y los sólidos, dice, acomodado, ordenado, las partículas están prácticamente en posiciones fijas, las partículas están muy juntas con respecto a los sólidos. Ahora, miren que son las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas responsables de mantener juntas las moléculas. Es decir, si yo tengo una molécula de agua con otra molécula de agua, se van uniendo. Para poder ser un charco, porque una sola molécula de agua es un charco. Son muchas y millones de millones para hacer. Entonces, ¿cómo se hacen ellas? Bueno, a través de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares son las responsables de mantener juntos los átomos de la molécula. Por decir, el compuesto iónico. El compuesto iónico se une a través de los iones. El ion positivo y negativo se unen y es una fuerza intermolecular para poder ser un compuesto iónico. Esas son fuerzas intramoleculares. O cómo se une el hidrógeno y el oxígeno para formar una molécula de agua, es una fuerza intermolecular. A cambio, una molécula de agua con otra molécula de agua es una fuerza intermolecular. La diferencia entre ellas. Ahora, fíjense, las fuerzas intermoleculares se pueden clasificar en. Me falta una. Como son uniones de moléculas, entonces están las primeras, que son dipolo-dipolo. Pregunta usted, ¿qué le suena a usted qué es un dipolo? Dos polos. Dos polos. Son moléculas que tienen momentos polares, es decir, que tienen el lado positivo y el lado negativo. Es decir, por eso esas moléculas polares, aquellas moléculas que son capaces de transferir electricidad. Normalmente la molécula más, el agua, la molécula del agua, es una molécula polar porque puede transferir electricidad. Los alcoholes son la molécula de alcohol, depende del isopropílico, la molécula isopropílico, isopropanol, cualquier tipo de gas, alcohol, perdón. Son capaces de transferir electricidad como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que una molécula polar con otra molécula se van a unir, pero por su respectivo polo opuesto. Porque estas son fuerzas electroestáticas, es decir, o fuerzas según la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que cargas iguales se atraen, o cargas distintas se repelen. Entonces, si yo tengo una cargas iguales se repelen. De la carga distinta se atraen. Mantener el positivo negativo, los que se van a rever. Entonces, normalmente la se va a unir el lado negativo de la molécula por el lado positivo de la otra. Y ahí sucesivamente te vamos uniendo todas las moléculas. Cuando hablamos de un ion dipolo, ¿qué es un ion? Un ion es un átomo cargado. Un átomo cargado. ¿Y cuántos tipos de átomos cargados hay?
Dos. Dos. Anión y catión. Anión y catión. El catión es el cual El positivo, el que el positivo, que tiene cara positiva y el anión negativo. Entonces, se puede unir, claro, dice la teoría que los que se van con, dice la teoría que los cationes son los más pequeños, que los aniones son más grandes. O como claro, como tiene más, vamos a decir, como tiene más electrones, se pone más grande. Entonces el catión se va a unir por el lado negativo de la molécula, en este caso el dipolo, y va formando la unión de diferentes compuestos para poder formar directamente. Cuando hablamos de un dipolo inducido, esto parte de un átomo neutro o una molécula no polar. Sabemos, de un átomo. Sabemos que el átomo es neutro. Por eso que yo recalco que el átomo es neutro. El átomo, que sabemos que es neutro, o una molécula no polar, es una molécula que sus polos no están definidos. Sabemos que las moléculas no polar son neutras. Entonces, ¿qué pasa? Que se acerca un ion o un dipolo, que esta molécula o este átomo, que son neutros, se distorsiona electrónicamente, es decir, que va a separar sus polos, tanto el átomo como, es decir, se puede convertir en un catión anión ese átomo, o la molécula polar se convierte en una molécula polar. Entonces, esto es por la cercanía o por la interacción de esa molécula positiva o el dipolo con la molécula neutra, o con el catión con el átomo. Entonces se distorsiona, por eso se llama inducido, porque él hace que por su fuerza de atracción, la interacción entre ellas, él separa sus polos y pueda formar un compuesto o una fuerza intermolecular entre ellas. La otra que me falta es el puente de hidrógeno. La fuerza me falta el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una fuerza especial porque no es una fuerza de atracción. Fíjense que lo comentaba, el dipolo-dipolo, o ion-dipolo inducido o dipolo-dipolo inducido son fuerzas de atracción, es decir, el lado positivo se va con el lado negativo, se une y forma una secuencia de moléculas. Ahora, por el puente de hidrógeno es especial porque no es por atracción o por interacción, sino es porque se van a unir directamente. Por eso ocurre más el hidrógeno se une con el átomo, ahora aquí, con el átomo de oxígeno, el átomo de flúor y el átomo de nitrógeno. Esto sería más o menos así, este es el más gráfico. Por ejemplo, el agua. Dice, vamos a quitar la tarea positiva. El agua, según su estructura del líquido, sería así. ¿Sí o no? O podemos proceder con lo que dibujé hacia el lado. Pero para formar un charco de agua, necesitan muchas moléculas de agua. Entonces, el agua no se va a unir con otra agua a través de fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? El oxígeno, ya según esto, cumplió el de octeto, es decir, que no pueden haber más enlaces ahí. ¿Sí o no? Cuando expliqué el enlace covalente. Entonces, ¿qué hace el hidrógeno? Que el hidrógeno hace un puente con un par de electrones no participativos del enlace para poder formar, es decir, hace esto, según la teoría. Entonces, esto que está aquí no es un enlace, sino un puente de hidrógeno. Entonces, este hidrógeno se une con este oxígeno para ir formando más cadenas. Entonces, a lo mejor viene aquí otro hidrógeno, hace otro puente y se une con otra molécula de agua, ese oxígeno. Entonces, esto, ahorita que esto es un enlace. ¿Qué quiere decir este enlace para repasar la teoría? 2 puntos. 2 puntos. ¿Y esos puntos qué son? O sea, se encontraron 2 punticos del oxígeno con 2 punticos del hidrógeno. Sí, pero ¿qué quiere decir esto? Es algo equilibrado. ¿Ah? Un enlace sencillo. ¿Cómo? No, tiene un nombre. Si son átomos, un átomo con electrones compartidos. Ajá. Ahorita, ¿qué significa? Que son 2 electrones, está bien. Pero la teoría dice que es un enlace de compartir electrones. Este hidrógeno, acuérdense que el hidrógeno tiene una sola carga, ¿no? Y puede tener otra más que van a ser 2, máximo. Alrededor de puede tener 8, tanto libre como compartido. Entonces ya sabemos que esa línea significa un par de electrones compartidos. El hidrógeno comparte el que tiene él y el que tiene el oxígeno, lo comparte. Es lo que quiere decir. Entonces, yo no puedo colocar aquí un enlace, porque vos sabés que el hidrógeno no soporta muchos electrones. Entonces hace un puente especial
el hidrógeno con el oxígeno, con el flúor y con el nitrógeno. Es decir, si el hidrógeno tiene como otra cosa, ese ya no es un compuesto de hidrógeno. Y el compuesto de hidrógeno se hace con el oxígeno, con el flúor y nitrógeno. Y no hay que saber cómo están. ¿Dudas hay? ¿Por qué no estas teorías? Ahora, ya sabemos que los sólidos y los líquidos son los estados más condensados en la materia. Pero según estas fuerzas intermoleculares es que le da la capacidad de tener propiedades de los líquidos. También, a ver, ¿cuántos tipos de sólidos hay? Tipos de sólido. Sí, de líquidos, perdón. Y tiene dos tipos de líquidos. Los que son Agua y no agua. Será eso. los que son como más líquido. los que son creo que eran semisólidos. Ah, Los que eran uno creo que eran semisólidos, que son esos que son no, como sólidos son sólidos. Semisólidos que tienen un tipo de son agua. sólidos semilíquidos, Bueno, así será el que son. newtoniano y no newtoniano. ¿Qué son los sólidos, los líquidos newtonianos? Los que, si mal no recuerdo, son los que no tienen ninguna resistencia a lo que se aplica fuerza. En cambio, los no newtonianos se vuelven sólidos cuando se le aplica una fuerza externa. Por ejemplo, no el experimento, el famoso experimento No, de digo, la como sea. Lavoisier. Esos son fluidos porque no son resistentes al corte, es decir, a las fuerzas aplicadas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los fluidos son newtonianos porque tienen resistencia al corte. Uno agarra el agua, le mete un matotazo y se rompe la porque la aceite. A cambio de uno ve la apariencia de sólidos, por ejemplo, hay unas como algunas mayonesas, cosas así que son sólidas, pero no tienen resistencia al corte. Eso no le parece como está. Entonces, eso sería para que todo con los fluidos no newtonianos, pero newtonianos. Está la tensión superficial. La tensión superficial es la resistencia o una medida de resistencia que tiene un fluido al corte o al resistirse o mantenerse junto en esas moléculas. Por ejemplo, yo aquí la película, es como si fuera tener como una membrana que mantiene junto las moléculas del líquido. Por ejemplo, esa propiedad se ve mucho en el agua porque algunos insectos se pueden parar encima del agua, por ejemplo, el zancudo. Porque si se para encima de esa membranita que está ahí, Sí. las mantienen como los juntos. O sea, No lo rompen. no se rompen. Por ejemplo, cuando en la Olimpiada, cuando ponen la cámara de reducción es muy baja, así que la altitud. Fíjense cómo se entra la persona en el agua y como el agua prácticamente se abre y la persona no se ve que está mojándose. Y eso es la tensión superficial que mantiene junto a las moléculas del fluido como tal. También he visto como en otros videos se ve como una manzana cae dentro del agua y como prácticamente la manzana abre el espacio y el agua no la moja. Claro, eso es a medida muy pequeñita, pero esa tensión se va a partir. Por ejemplo, la película de Moana, con la ola. Y esa es tensión superficial porque mantiene toda la agua, todo es para más. Sino que hace que la agua se mantenga junta. Esa es tensión superficial que mantiene, que evite el deforme de los líquidos como tal. Cuando hablamos de fuerza de cohesión y fuerza de adhesión, eso va muy pegado con fuerzas intermoleculares. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿a qué suena la palabra adhesión? A que se adhiere. A que se adhiere a la superficie. Es decir, hay sustancias o líquidos que tienen una fuerza de adhesión grande. Un ejemplo es el agua. El agua se adhiere a la superficie. Eso no tiene que ver con la viscosidad también. Bueno, vamos a decir, porque todos son juntos. Es como la absorción. ¿Cómo es la absorción? Porque pasa es que hay dos tipos de absorción. Está la absorción con B, que es absorción, y absorción con D. Lo que pasa es que la absorción con B es la que las esponjas, lo que hace la esponja, absorbe. Y la adhesión es lo que se pega a las esponjas. O sea, hay dos tipos de absorción. Entonces, y la fuerza de cohesión, ¿a qué es una cohesión? ¿Ah? Cohesión. Así como que funcionan en conjunto, no sé. ¿Cómo? Como cohesión suena como que funcionan en conjunto. Sí, que se unen como un conjunto, se unen, sí. La fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión son fuerzas que o se mantienen juntas las moléculas, cohabitan, coexisten, o se coadhieren entre ellas, o se adhieren a la superficie de las moléculas del líquido. Ejemplo que está en la diapositiva es el ejemplo de la comparación entre el agua y el mercurio. El agua tiene una fuerza de adhesión. Si uno mete un tubo de ensayo, ¿y qué hace el agua? Que se pega a la superficie del vidrio. Y es por eso que queda mojado, básicamente. ¿Ah? Y básicamente es por eso que queda mojado, que quedan gotas, se puede sacar. Uno echa aquí agua, ¿y qué hace? Que se pega al piso. Quedan gotas.
A cambio, el mercurio tiene más fuerza de cohesión, se mantiene junta. Si uno echa una gotica de mercurio a un envase de vidrio, ven que más bien la molécula, el mercurio, lo que hace es rodar por todo el vidrio y no se pega. Igual, en el piso, que esté el piso lo más poroso posible, el mercurio no se va a pegar en el piso. Claro, se pueden desprender algunas partículas de mercurio, pero van a tratar de mantenerse juntos los mercurios. Y eso es fuerza de cohesión y fuerza de eso. Acción capilar es la acción que tienen a los líquidos de ascender por tubos muy angostos. Un capilar es un tubito muy finito donde entre menos área hay, más fuerza de adhesión hay. Sí, sube más rápido el flujo. Y la viscosidad es la resistencia de un flujo en fluido o un líquido en fluido. Ahora, cuando hablamos de un fluido, puede ser un gas y un líquido también. Para pasar uno dice un fluido lo piensa como un líquido, pero también un Pero gas. los gases no fluyen todos iguales. ¿Ah? Los gases no fluyen todos iguales. Debería. Deberían. Claro. Pero Pero tiene un gas más denso para dar un flujo más lento. Entonces, la viscosidad es la resistencia de un fluido en fluido. Profe, ¿cuáles son los gases más densos? Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre es uno de los más densos. El aire es más denso que el oxígeno sólido, o con la mezcla. Los metros que están mezclados son más densos que cuando están solos. Ahora, la viscosidad. Bueno, la viscosidad. ¿Quién rompe la viscosidad a la tasa de los líquidos a fluidos? La temperatura. Entre más caliente el fluido, menos viscoso es. Por ejemplo, creo que, por ejemplo, los aceites de carro. Los aceites de carro son viscosos al principio, pero cuando están calientes dentro del motor, más bien se pican, fluyen, para que nos haga refrescan, todas las funciones que tiene el aceite. Igual que, por ejemplo, ahí dicen la melaza caliente, la melaza. ¿Saben qué es la melaza? Es un azúcar negra, muy espesa. La ponen a calentar y es súper ese azúcar. Con el aceite, cuando va fritando unos plátanos, el aceite viscoso. ¿Qué pasa cuando está muy caliente? Que está más ligero el aceite. Al aumentar la temperatura, aumenta la Eso viscosidad. es como el caramelo que le echan al quesillo. Bueno, el caliente eso rueda, pero a lo que se seca el agua y eso queda pegado. No, y aparte de caramelo se endurece. Sí. Por eso, a lo que se fríe. Lo que pasa es que el caramelo hay caramelos como los caramelos como que hacen que le echan leche, ese caramelo. Como el turrón. Como no como el turrón, sino unos caramelos dicen platamina, que es como un cuadrito más cocido. Eso es caramelo, que con azúcar y le echan un poquito de leche para que quede así como elástico. Eso está caliente, caliente se pone más agua. Es más, hay gente que coloca leche caliente para que quede el líquido en el caramelo. Claro, eso está a temperatura muy caliente, a temperatura muy alta, se va a quemar. Eso con respecto a los líquidos. Ahora vienen los sólidos. Existen dos tipos de sólidos, que son los cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son sólidos que tienen formas, ángulos, caras definidas. Pero estos ángulos, caras definidas son a manera interna. Porque, ¿cuál es el ejemplo de los cristalinos? El diamante, el cuarzo, todos esos sólidos, un grano de azúcar, un pedito de sal, son sólidos cristalinos, porque internamente su estructura molecular está definida, tienen ángulos y caras definidas. ¿Y los metales que son amorfos? ¿Ah? El diamante Del carbón, pero de los minerales del carbón, que se han pasado mucho tiempo aplicando la presión. Otro que esto está debajo de la tierra. Se le aplica presión a eso cantidades de años hasta que eso se cristaliza. Profe, y una pregunta. ¿Ah? Es como comprimido, no se hace. Profe, y también se calienta. También se calienta. ¿Quién cree? Para formar el diamante. Está en el fondo de la tierra, a medida que vamos avanzando está en la tierra, porque según la ciencia de la tierra, el fondo de la tierra es caliente, a cambio, los sólidos amorfos, Profe, ¿y el hierro y el resto de metales son qué amorfos? no, cristalinos, Cristalinos. porque son metálicos. Ahora, los amorfos son sólidos que no tienen forma, porque la palabra amorfo es sin forma. El vidrio es Entonces, amorfo. ¿ah? El vidrio es amorfo. El vidrio es un sólido amorfo, ¿por qué? Y también el hule. ¿El qué? El hule, el plástico. Ah, Bueno. El plástico también puede ser amorfo. Claro, depende también como el tratamiento que sufre el plástico. Ahora,
¿Qué diferencia entre esto? Porque internamente, no es como la forma, porque si uno ve es vidrio y uno asocia al vidrio cristalino, porque uno habla cristalino que es transparente. cristal. ¿Sí o no? Porque es cristal. Y el cristalino quiere decir que no es interno. A cambio el vidrio, porque el vidrio para hacer vidrio utilizan el cuarzo, óxido de silicio, donde esa energía en silicio la calienta a más de 1600 y se empieza a enfriar. Entonces esta sustancia, como es un líquido viscoso, pegajoso, hay se llama enlaces que no llegan a acomodarse normalmente, como el cuarzo normal. Entonces se estiran, pierden enlace. O sea, el vidrio es cuarzo. El cuarzo fundido. ¿Que el vidrio no era básicamente una combinación de arena como que crear? La arena es un solo cristalino. Como se empieza a calentar, se tarda mucho en enfriar. Cuando se empieza a enfriar, hay unos enlaces que no se van otra vez a reubicar. Digamos que cuando se empieza a enfriar mientras está en este estado en el que es maleable, que se da forma y así, como que ahí no logra, ahí se separan y entonces luego una vez que ya se solidifica por completo, que ya está frío, se puede que ya no es maleable, pues entonces ya... No, es que no precisamente lo que pasa es que internamente ha pedido enlace. No llega a formarse un enlace. Por eso. Los sólidos prístinos se clasifican según su enlace. Cuando hablamos de enlaces de compuestos moleculares, es por la unión de átomos no metálicos, donde estos se unen para formarse el compuesto. ¿Cuáles son esos compuestos? Normalmente estos compuestos moleculares no son covalentes, porque los enlaces son otro tipo de enlaces. Ellos se unen y forman enlaces, se forman los compuestos moleculares. Por ejemplo, los azúcar, algunos gases a temperatura ambiente, cuando se baja a temperatura, ellos forman un sólido molecular. Por ejemplo, el agua es un sólido molecular, porque cuando se enfría el agua, ¿qué forma? El hielo. Entonces el hielo es un sólido molecular, porque sus temperaturas son muy bajas, o que a temperatura ambiente es un líquido, o el famoso hielo seco. El hielo seco que Dióxido de carbono. dióxido de carbono comprimido. Entonces baja la temperatura porque a temperatura ambiente no es un gas. Al bajar la temperatura, él se convierte en un sólido, como se hielo seco. Acá, por ejemplo, el argón también forma un hielo, un sólido molecular. ¿El argón? El argón gas. Y se comprime. ¿Y se puede consumir ese hielo? Entonces para refrigerar. Igual. Es que el único hielo que vamos a consumir es el hielo normal, agua. Porque ni el hielo seco tampoco lo va a consumir, porque te lo metes en la boca y se contamina. Eso que está diciendo Los cristalinos. Ajá. Ahora, los sólidos covalentes son aquellos que son unidos a través de enlaces covalentes. Los enlaces covalentes le dan la dureza a estos sólidos. El ejemplo de un sólido covalente normalmente es el cuarzo, el diamante, la nitruro de carbono y el nitruro de silicio y el nitruro de boro. Son sólidos demasiadamente duros como tal. Entonces, haciendo referencia a lo del diamante, que es un sólido covalente, el diamante y el grafito son dos halotos, son sólidos moleculares, por lo tanto covalentes. Cuando son halotos, pues porque si tienen su misma composición química, por diferentes propiedades físicas. Es decir, si el carbono y el diamante son lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y la dureza? Aparte del color. Entonces, ¿por qué? El diamante es muy duro y el grafito es más blando. El grafito, cuando hablamos de grafito, el carbono natural, así. Este diamante es porque su estructura molecular es prácticamente carbono, que hace que han sufrido transformación de energía, por ejemplo, han recibido calor, han recibido cambio de presión, lo han comprimido, entonces ellos que se unen y se dan la dureza. A cambio el grafito, a lo mejor es más natural, no ha tenido tanto composición de presión, no ha sido mucha presión o mucho cambio de temperatura y se queda más abierta la estructura molecular del grafito.
profesor de grafito es más mundo como tal con respecto al diamante. Que para poder fundir un covalente se gasta mucho energía. A cambio, los compuestos iónicos o los suelos iónicos se unen a través de los iones, es decir, el ion positivo y el ion negativo. Entre más carga o más ganas en los iones, o cuanto más cantidad de electrones, más duro no, sino que necesitan más temperatura para poder fundirse. Por ejemplo, por eso que esos sólidos iónicos, lo que se forman a través de los iones, normalmente las usamos como la sal. Por ejemplo, cloruro de sodio, nitrato de no sé quién, sulfuro de no sé quién. Son sólidos iónicos, porque se forman a través de los iones. Cuando hablamos de los enlaces de los sólidos metálicos, el hierro o todos aquellos elementos que se unen para formarse. Cuando yo explicaba la clase de los enlaces, nosotros hablamos de enlaces covalentes, iónicos y metálicos. Los enlaces covalentes, ¿cuál es la característica de esos enlaces? Que compartían. Se compartían los electrones, que lo explico ahorita aquí. Los iónicos es la transferencia de electrones, como intercambian los electrones. Se transfieren, porque el otro no recibe nada, es lo que da guiar. Y los covalentes y los metálicos, ¿cuál es la característica de ellos? Que tenían libre. En la retícula metálica había libre movimiento de los electrones. Dice la teoría es que para una retícula metálica ellos son puros iones positivos. Entonces, es un mar de iones dentro de un mar de iones negativos, electrones, donde el electrón tiene libertad de movimiento. Por eso yo pienso que los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos, magnetoeléctricos, porque pasa calor. Ahora, son maleables y dúctiles, y no meten en los tipos de metales como tal. ¿Duda ahí? ¿Puedo hablar de eso? Profesor, pero falta ya en amor, o es así. Los amorfos son los que tienen forma, y además es lo que tienen forma. A cambio de los moleculares, los pequeños se clasifican según la composición que tienen ellos. Eso aparece en la diapositiva de muchas cosas por ahí. Al grupo de hoy, al grupo de hoy. ¿Y quién tiene el grupo de aquí? Que me metan también, no importa. Ahora te la paso por el grupo de la noche. Pero es que tampoco estoy en aquel. Pues sí. Si yo estoy en el martes y viernes. Bueno, es de clase de 10 ayer. Ayer no, El lunes. El martes. Nosotros ya no somos el lunes. Ahí hablamos porque para los gases, líquidos y sólidos, hablamos de que existen cambios de fase o cambios de estado. Normalmente estos cambios de fase o cambios de estado ocurren cuando se agrega o se quita algún tipo de energía. Normalmente el tipo de energía va a ser calor, pero también puede ser presión. Cuando esto, porque en el orden molecular, sabemos que en la fase gaseosa, la molécula gaseosa está totalmente separada. A medida que se va condensando, se empiezan a secar las moléculas hasta que se pegan totalmente y forman el sólido. Cuando una sustancia experimenta estos cambios, es porque el orden molecular se reordena. Hay sustancias que son líquidas en su estado natural, gaseosas o sólidas, por decir. Y estos cambios se ocurren más que todo en las líneas de equilibrio. Cuando hablamos de estas líneas de equilibrio, hemos estado ubicados en diferentes puntos de cambio de las tablas. Entonces, el primer equilibrio que vamos a conocer es el cambio del equilibrio de líquido y gaseoso. Entonces, cuando una sustancia líquida pasa a gaseosa, ¿cómo se llama ese proceso? Evaporización o evaporización. Entonces, es porque este líquido empieza a aumentar la temperatura hasta que se convierte en vapor. En el agua, esa temperatura, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No la temperatura. ¿Cómo se llama esa temperatura? Esta temperatura. ¿Cómo se llama? El punto de ebullición. El punto de ebullición es una temperatura donde llega a un equilibrio y se convierte en una fase totalmente distinta. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Depende. Porque a una atmósfera de presión son 100 grados centígrados. Hay un caso, por ejemplo, porque en Mérida, como hay un poquitico de diferencia de la presión atmosférica, baja un poquitico, el punto de ebullición también baja.
Entonces uno puede decir que en medida, en el pico Bolívar, el punto de visión sean 50 grados. Y eso está caliente. Está Sí, limpio. ok, está bien. Pero lo que pasa es que a la presión baja la presión. Hay un determinante que dice que un grupo de alpinistas subieron al Everest a cierta altura y sintieron cambio y pusieron a sancochar un huevo. Entonces, como era la temperatura, la presión había bajado, que estaba en un pico bastante alto, entonces bajó también el punto de ebullición. Es decir, porque el vuelo estaba, el punto de ebullición en ese momento estaba en 60 grados. O sea, el agua estaba tibia, estaba caliente. Entonces, yo más o menos era un cálculo más o menos como estaban, lo hacían aquí en nivel del mar, así. Cuando fueron a abrir el huevo, ya estaba crudo. O sea, lo que había que esperar más tiempo para que se cocinara, porque el punto de ebullición son 100 grados. Ahora, por ejemplo, cuando no va a nivel al núcleo de la Tierra, el punto de ebullición es muy alto y es muy caliente, por decirlo así. Entonces, todas las sustancias experimentan una presión de vapor. ¿Por qué? Ellos empiezan a evaporar al aumentar la temperatura. Al principio la presión de vapor es insignificante, si lo vemos así. El agua, cuando decimos el ejemplo de la recolección de un gas encima del agua, piensen que a una atmósfera de presión, la presión de vapor del agua es 25 milímetros de mercurio, es decir, en atmósfera eso es 0,001 en atmósfera. O sea, hay un pequeño pero es insignificante. Al aumentar la temperatura, la presión de vapor del agua aumenta, y entonces sí se puede determinar la presión del vapor del agua. A cambio, por eso cuando una sustancia pasa, que está gaseosa, pasa a líquida, ¿cómo se llama ese proceso? Condensación. Condensación. Porque normalmente, a veces que el agua está todo en el agua, está todo vapor. Y ese vapor está a alta temperatura, ¿sí o no? Por eso dice que quema más el vapor de agua que el agua caliente. Sí, alguna vez creo. Entonces, ¿a qué temperatura se empieza a condensar el agua, el vapor de agua? A 100 grados. A 100 grados. Ahora que estamos que el punto de ebullición, 100 grados, es decir, si ese vapor empieza a llegar a 100, por decir así, te empieza otra vez a condensar, a volver líquida. Lo que pasa es que también se da teoría, cuando todo está ya en gas, parte de las primeras moléculas que están gaseosas del vapor tocan el agua, por la fuerza intermolecular se vuelven a traer líquido. Tenemos más o menos así la teoría. Más o menos así podría decirse que entonces el punto de congelación y el punto de fusión del agua también es el mismo, que es 0 grados. Sí, el mismo. Entonces, como estamos que necesitamos energía, existe una constante que se llama calor molar de vaporización. El calor de vaporización es la cantidad de energía para evaporar un mol de una sustancia, de un líquido. Entonces, ¿cuál es la unidad de energía? Joules. Entonces, esta unidad está trabajando en kilojoules por mol. Tanta energía por mol. Hay una tabla que está en ese teoría. Vamos a. Bueno, alguien me acuerdo, aquí hay una grafiquita, una imagen que dice: es común que las sustancias en su fase líquida es menos densa que en su fase sólida. Por ejemplo, la parafina, que es para hacer vela, su parte cuando está líquida es menos densa que su fase sólida. Por eso que cuando está en sólido cae el pedacito de parafina. A cambio, el agua, al contrario, su fase líquida es más densa que su fase sólida. Entonces, por eso, como la fase sólida del hielo es menos densa, el hielo flota. Te dice que el agua es una sustancia más densa de la Tierra. Por ejemplo, algunas sustancias como la parafina puede flotar encima del agua, porque tienen un núcleo totalmente distinto, como para quedar en el hielo. Pero ¿por qué se debe que el hielo flota? Es porque el hielo, el agua es la única sustancia que en su fase sólida se expande. En su estructura molecular se expande, por eso que va a flotar en hielo. Por ejemplo, el caso práctico sería que usted deja una jarrita de agua en la nevera y ¿qué pasa con la jarra? Que se expande. O rompe la jarra, porque el hielo se expande, se rompe, hasta el mismo metal. Es verdad que, por ejemplo, si tengo un vaso como, pero es como que si tengo un vaso de agua lleno y le derrito un hielo, como que no se va a botar.
Se le mete un hielo al agua. O sea, está diciendo que si tú tienes un vaso de agua, ¿verdad? Y le metes un hielo, el agua cuando el hielo se derrita, el agua va a quedar al mismo nivel. Pero pregunto, había agua en el vaso, hasta arriba, y le mete hielo, eso se bota, que sea. O sea, si se derrite. Ah, no, sí, porque tú sabes, es más, y aparte se condensa el agua sale por el lado del líquido. También. El gas que se enfría y forma un campo de agua. Por ejemplo, también entonces, fíjense que el cuento que dice calor es la polarización de las sustancias más comunes a una atmósfera de presión. El agua, tenemos que el punto de ebullición del agua son 100 grados. Dice la constante de polarización que son 40.73 kilojoules sobre mol. 40,4. 79 kilojoules sobre mol. Si para evaporar un mol de agua se gastan 40.000 joules de energía. O sea, eso no siempre va a ser. Sí, pues Ese es el cálculo. Ese es DHBAP. BH, delta H, vamos, digo yo. ¿Podría repetirlo? Ah, ¿Podría repetir cuál es? 40.79 kilojoules sobre mol. Si buscan el cuadrito ese, fíjense que está el argón. El argón a temperatura ambiente es un gas, pero tiene un punto de ebullición, es decir, que ese argón está líquido. Y el punto de ebullición del argón es menos 186 grados centígrados. Es decir, que a menos 187 el argón es líquido. Cuando llega a menos 186, que sube un poquito la temperatura, él se convierte otra vez a gas, porque se está ebulliendo. Entonces él gasta 6.3 kilojoules por mol, es decir, para evaporar un mol de argón se gasta 6.000 joules de energía. Ahora, por otro lado, el mercurio tiene un punto de ebullición que dice que son 357 grados centígrados. Entonces es más alto que el agua. Entonces, como es más alto que el agua, gasta más energía para poder evaporarse. Se gastan 59.000 joules de energía por cada mol de sustancia. Entonces, para entender esa fórmula, esa relación, podemos utilizar la ecuación de esta ecuación que está aquí, que dice que el logaritmo del periodo de P1 sobre P2 es igual al cambio de energía entre R. ¿Y R qué es? Pregunto yo. La constante, ¿no? ¿La constante de quién? De... El gas La ideal. constante de los gases. Entonces, esta constante de los gases es para sustancias en vapor. Pero esta constante va a ser distinta, porque esta constante, el calor molar trabaja con energía. Entonces, esta constante tiene que estar en energía. Esta R va a valer vale 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Porque recuerden que esta constante, la R, la unidad es kilojoule sobre mol. Porque la energía es necesaria para evaporar un mol de una sustancia, de un líquido. Entonces, la delta H tiene como unidad kilojoule sobre mol y la constante de los gases de energía sería 8,314 joules sobre mol por kilo. A veces que esta constante R es para cualquier gas, pero también depende con quién utilidad va a acompañar. Como está trabajando con energías, utilizamos esto. Vamos a hacer un ejercicio aplicando esa pequeña fórmula. En el motivo vamos a hacer el ejercicio número 1. La P. Ya, normalmente R es 0,082. El gas con presión y volumen. Con la expresión volumen. Para que tenga un volumen. Cuando tengo volumen. Ok. Pero cuando no tengo volumen, sino que tengo. Energía, joule, utiliza ellos. ¿Pero por qué es eso? La R. Ok. Para siempre lo que El etílico es un líquido orgánico, volátil y muy inflamable. ¿Qué quiere decir volátil? Que puede explotar. No, es inflamable. Que pueda volar. Usted puede volar, pero para volar tiene que ser. Explotar. Para volar,
tiene que ser para que vuelva. Tiene que tener ala. Ligero, ¿sí o no? Tiene que tener ala. Entonces, si algo ligero y es líquido, ¿qué quiere decir que sea algo ligero? Evaporar. Que se evapora. Cuando hablamos de volátil es una sustancia que se evapora. La gasolina se evapora, entonces es volátil. El más, por ejemplo, el thinner, ¿saben el thinner? No usan para pintar a veces. Es volátil porque se evapora. O sea, que el agua es volátil. Un cierto grado. Cuando normalmente el agua se evapora y le echan candela, pero a temperatura ambiente es volátil, quiere decir eso. Inflamable que se quema, explota. Por eso que, por ejemplo, la gente dice, cuando estaba la broma de la escasez de gasolina, que viene el carro parado ahí sin gasolina, la acumulación de gases es lo que explotaba como tal. Por eso cuando en Vin Diesel, cuando en Rápido y Furioso roban ese tanque de gas de un cisterna lleno de gasolina y explotan, ese tanque estaba vacío, porque explota sí tiene que estar vacío. Cuando explotan las torres petroleras estas, porque está vacío, no hay acumulación de gases en el tanque. Porque está full de petróleo, lo que hace es quemarse. Se explota y empieza a quemarse y quema. ¿Ah? En San Francisco no estaban produciendo mucho entonces. Por eso estamos grandes. Entonces la acumulación, si el tanque, lo que pasa es que también hay sistemas de seguridad. Normalmente los tanques se hacen con techo movible. Al llevarse bajando el techo para evitar la acumulación de gases. Bueno, yo sé de que ahí como que pasó lo contrario. Porque ahí hace ya como 16 años pasó una cosa que mientras le cayó un rayo, hay un poco de tanque de petróleo, hay un poco de tanque de petróleo, le cayó un rayo a uno. Y eso de que gente corre el riesgo de explotar, lo decían, porque además esos son un montón de tanques que están juntos. Entonces, si uno llega a explotar, se llevaba lo demás, y lo decían, literal, que había se evacuó durante ese día porque gente corría el riesgo de que explotara y pues desaparecía. Entonces dice que es anticoagulante y inflamable porque se va a quemar. Y utiliza como disolvente. Dice, la presión de vapor del éter etílico es de 401 milímetros de mercurio a una temperatura de 18 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es la presión de vapor a 32 grados centígrados? Y me da como dato que el calor molar de vaporización es 26 kilojoules sobre mol. Profesor, está en la diapositiva. Sí. Me piden la presión final, así Pedro. Entonces ya. Pero que el calor molar de vaporización es único para cada elemento. Es Único para cada líquido. Para cada elemento. Ah, ok, no, yo pensé que era una constante. Ahora sí. La del agua es la que tiene 40%, esta es la del agua. La ley de ético es 26. Este es Nosotros estamos haciendo la práctica, nosotros hacemos una práctica que no lleven a nada tóxico. Claro, nada. Y si nos equivocamos. No morimos. Vamos a ser tóxicos. Ay, Que prevenir matar. Claro, en el laboratorio aquí en Urbe no hay nada de sustancias tóxicas. Prácticas de bachillerato. Creo. Eso es lo que la gente que va a estudiar química en las universidades. Por ejemplo, en la URSS, como de ingeniería química, sí tienen prácticas de compuestos más certificados que aquí, pero más amplios que aquí. Una edición católica que estuvo pegado. Bueno, supuestamente va a abrir hidrocarburos aquí en Urbe, pero supuestamente está como católica, tiene como 5 años que abriéndola. Entonces, yo voy a estar pensando, entonces tienen que tener más prácticas más específicas, porque ellos tienen que ver química orgánica y química molecular. Y los compuestos orgánicos son muy inflamables y volátiles y tóxicos. Y ahora con petróleo vamos a hacer la práctica de fraccionamiento. Y empieza la práctica ahí, donamos este efecto y empezamos a hacer el fraccionamiento. Y eso es, supuestamente es el de ese de la vida. Pero eso será como para siendo muy positivo. Pues supuestamente a mí me han dicho, cuando arrancaba el cambio del peso, arrancaba mecatrónica. Empieza el cambio de peso nuevo y que supuestamente me dijo que cuando uno cambia el peso, arranca mecatrónica. Pero ni lo va a arrancar el cambio de peso y mecatrónica es enseña. hay que cambiar el peso.
pero ese peso está muy raro. Y ya lo cambiaron. No, casi igual. No, él por ejemplo, la gente que empezó con el pensum viejo que pasa con las materias nuevas. No, el peso antes que tenía. Ah, el pensum viejo. El peso día de ustedes. Ustedes con ese peso. Pero si no tiene nada malo. Por ejemplo, la última promoción con el peso viejo lo que me somete en septiembre. Lo que arranca en enero será con peso. Tiene que haber precálculo. Creo que comentaban ustedes, creo que era con ustedes, que al que le quede este periodo que empezó, cálculo, que tiene que ver cálculo, pero que otra vez cálculo 1. Entonces no tiene que ver precálculo, que es el que va a ver, el que va empezando. Pero creo que que si lo ya ve como le queda como 3 veces, ahí sí le explico paso por precálculo. No, pero es que para que le quede 3 veces cálculo uno tiene que echarle bola. Tiene No, que pero ver, que lo tiene quiera. que ver el bachillerato. Pero también depende, por eso que tiene que ver, porque el profesor es muy fácil, realmente. O es muy fácil, o le queda bastante, practica para que usted aprenda. O sea, ya le he dado yo sé que el peso, yo pensé que lo que hice fue rodar los cálculos, pero aquí vi que, por ejemplo, van a implicar en el tercer periodo con cálculo 2, y esos cálculos más fuertes. Los cálculos 2 son las integrales, depende como la integral que me dieron a mí, mortal. Ay, profe, yo prefiero Y el segundo. si antes ahora es sencillita, eso pasa con 20. Porque te ponen, me acuerdo en la universidad, por ejemplo, hay un profesor que se llama Kiko de Romero, que era de informática. Su papá trabajaba en el estudio. Por ahí nunca le dio clase, nunca me tocó dar clase. Hay un profesor no más fuerte, llegaba y le ponía un ejercicio de cálculo 2 integrales, donde se aplicaban 3 métodos. Sí, sustitución trigonométrica, o por parte, y después cambio de variable. Y esas eran 3 técnicas de quitar una subida por A. Pero no es o cómo se llaman las fracciones parciales. Ay, ese a mí me gusta. Entonces te aplicaban sustitución trigonométrica y después complexiones parciales. Y ahí quedó. ¿Puedo esto? Sí. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces lo vamos a sumar. 203,15. ¿Cuánto da la primera? 291,15. Y la segunda 306. 605,80. Entonces, la presión la pueden dejar en milímetros de mercurio, no hay problema. No hay que convertirla en atmósfera. Claro, si le convertimos en atmósfera, pasa a quedar en atmósfera. Pues la pueden dejar, porque fíjense que la constante no trabaja con presiones. Estaban trabajando con moles y kilos y joules y Kelvin. Por cada tengo que tener en Kelvin. Entonces, de la ecuación esta, voy a despejar el P2, pero este P2 es todo esto junto. Vamos a dejar esto para último, vamos a estudiar las unidades que tengo. Entonces, el mismo neperiano de P1 sobre P2 es igual. Fíjense, aquí me están pidiendo aquí la constante, que son 26 kilojoules. Entonces, coloco aquí 26 por 10 a la 3 joules sobre mol. Eso es lo que quería preguntar. Abajo me pide la constante de los gases. La constante de los gases es 8,314 joules sobre mol por Kelvin. ¿Por qué coloqué ese día a la 3 ahí? Por el K. Por el K, y el K es kilo. Porque yo tengo aquí kilojoules y abajo joule. Lo que estoy convirtiendo todos a joule. Profe, Por ejemplo, la unidad. ¿qué significa triángulo H igual P? ¿Qué significa eso, Joan? Es una constante. Ah, ok. Pero una ¿Pero cómo cosa, se llama esa constante? Calor molar, calor. Vamos a ver, calor molar de pero vaporización. una pregunta, ¿por qué ahora en la unidad de R lo pone como joule sobre el mol? ¿Por qué el siempre lo ponía solo como joule sobre el mol? No, la constante R es joule sobre mol por Kelvin. Esa es la constante. Y la otra constante sí es mol solamente. Y joule sobre mol. La constante nunca va a ser una incógnita, ¿verdad? ¿Cuál constante? La R no creo.
Pero la A pues sí puede ser. ¿Sí? Sí. Profe, ¿La ¿pedo? cuál? Pero el resto que va a ser incógnita, sí. ¿Ah? ¿Pedo cómo la encontró? Vamos a verlo así, después le explico cómo va a ser después. Las temperaturas. Pero usted que usó pedo como R. ¿Ah? No. Pero- Todavía no han tocado eso. No, todavía no han tocado. Para eso Eso- estoy pidiendo la de arriba. Estoy pidiendo esto. Ya. Estoy pidiendo los valores. T1 son 291 Coma 15. menos 305,15. 291,15 Kelvin por. Arriba quedan 14. Ah, ya, multiplicado por 2. Entonces, ¿cuándo practicamos? Bueno, 3.000. mañana puedo. No, mañana no. Vamos faltando 2 semanas para el examen. Y tampoco así, la semana que viene. Yo uso la ¿Qué? Me queda aquí. ¿Qué días tenéis libre? Hablé con Diego, por favor. El lunes. Dale. El lunes aquí. ¿A qué hora? Ya, yo tenía primera hora. Yo el lunes no Yo tengo me lo clase. cancelaba y me queda un Kelvin abajo. Este Kelvin cancela esto. A la Y en la tarde. Dos horas. Voy a venir de San Francisco para ir de solamente explícate 2 horas de clase. 8 ahí. Yo decía para practicar fuerte con todo. 10 a la menos 4. ¿Pero qué es eso? ¿Una L? Pero vos No. quiero de echar. Una No, 2 horas no. fracción. Ah, sobre. Kelvin. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? No. Pero yo no sobre qué. Kelvin menos Hay que Kelvin. venir el Kelvin. viernes. Abajo queda Kelvin cuadrado. Kelvin por Kelvin. Te cancela uno y me queda uno. Qué feriado. Que cancela este que está aquí. Que está multiplicándose con el otro. Ahora, ¿cómo despejo el de la unión Con especial? Euler. Euler. Sería P1 sobre P2 es igual a Euler elevando en, porque es la inversa. Y ahí puedo despejar P2. Y P2 sería P1 entre. Echa cálculo. Ahí terminamos. no, Tiene que ser el resultado. No, o sea, si ahí termino lo de. ah, sí. 401 por Euler elevado a la 0 56. está con un exponente negativo, lo podéis subir al numerador. La multiplicar. Echa cálculo. Y si estuviera no se puede hacer. No. Me la hacía. Si está con un exponente negativo en el numerador, entonces va a estar exponente positivo en el denominador. Si está con un exponente negativo en el denominador, está con un exponente positivo en el numerador. Ay, ya me Si está positivo abajo, va a ser positivo arriba. Si está negativo abajo, va a ser positivo Dudas ahí. arriba. La misma de siempre, pero ¿qué podemos hacer? Para el examen. Para el examen. Ay. Ajá, sacó la segunda presión. Esa es presión. Sí, creo que sí. Sí, es presión.
Y yo creo que voy a dar otro ejercicio. Echa atrás el culo, echa atrás el culo, echa atrás el culo. Sí, ya 11:50, todo el mundo. Yo creo que me equivoqué en la De paso que el profesor empezó a hablar, todo el mundo se tiene que ir temprano. Sí, pero...